Bueno, pues para esta mesa, para tener este diálogo entre la ficción y la realidad, que, como muy bien ha dicho Teresa, pues bueno, vamos a utilizarlo de manera pedagógica para luego romper esa barrera. Eh, pues bueno, iba a llamar porque parece que para llamar, pero contamos con un escritor, contamos con una bióloga y contamos con una ganadera. Es decir, tres ámbitos para aproximarnos a el tema que tenemos en el Lina, que son los animales cercanos. Así que, si queréis, voy a hacer una pequeña presentación pues, para que conozcáis, para quien no habéis podido... ya sentados. Ah, vale, vale. Pues por favor, Daniel, Pilar y Cristina. Cristina. Por favor. Mira, pues Cristina Ginerabati, que ya que está viniendo, que ella es bióloga, es experta en conservación de la naturaleza, y para que ya la vayáis conociendo, sobre todo ha tenido, dentro del ámbito de la investigación en biología, sobre todo, pues, pues mira, siéntate si quieres. Yo soy el que menos tiene que decir, así que yo creo que cuanto más, bueno, sentado, pero alejado. Yo voy a intentar canalizar la conversación. En el mejor de los sentidos. No, canalizar no está muy feo, porque eso es dirigir. No, voy a intentar motivar ahí, a ver qué sale de este encuentro. De esta conversación que nunca se ha dado antes. O sea, estáis ante un hecho único y probablemente irrepetible. Entonces, vamos a disfrutar. ¿Sí? Anda. Pues, pues bueno, pues tenemos a Pilar, a Daniel y a Cristina, escritor, bióloga y ganadera, y con esta tríada, manteniendo las tríadas que decía Jesús Ángel, pues queremos ver cómo podemos hablar de los animales, porque como bien ha introducido Teresa, esto de la realidad, entendiendo realidad, que lo que voy a decir no es cierto, sino realidad como conocimiento científico y ficción como aquello imaginado que está como para edulcorar o transportarnos a otra visión que no es realidad, como a lo mejor no es tanta contradicción, no estamos hablando de planos diferentes, ¿no? Entonces, la primera cuestión, yo os quería preguntar eh, una duda que a mí me ha surgido, y es, ¿cómo es posible que los niños digan que los huevos son de color blanco cuando desde hace muchos años los niños solo ven huevos de color canela? ¿En qué medida, como biólogo, o sea, como bióloga, como ganadera y tú como escritor, desde cada plano, y luego ya nos mezclamos y lo que haga falta, consideráis que, como estamos hablando de literatura, siempre referido a lo que los libros muestran, cómo es posible que hayamos llegado a que un libro, porque generalmente, o sea, la respuesta es porque en los libros generalmente los huevos están pintados de blanco. Pero ¿cómo es posible que tengan ese poder transformador hasta tal punto que te modifica la mirada sobre la realidad, con lo cual la realidad y la ficción ya se mezclan? ¿Y cómo es posible que tenga ese papel? Claro, hombre, es que iba a ser una conversación difícil, ¿no? Es que si no es fácil. Bueno, ¿qué tal escribiendo libros, Daniel? No, sí, pero tú sabes. Ah, sí, perdona. Perdonas, claro, por el streaming se nos olvida que si no habláis. ¿Se oye así? Eh, la pregunta, la pregunta es buena, ¿no? La pregunta es buena, el micrófono es malo. No sabría contestarte. Yo creo que la diferencia está entre realidad y ficción. Hola, el micrófono es bastante bueno, ¿eh? Entonces está claro que el malo soy yo. Bueno, como ha dicho Raquel, tendríamos 10 minutos para leer alguna cosa, pero te contesto, esta pregunta. Sí. Me parece que como pregunta, como introducción, no es la correcta, es decir, no es la mejor, tal como nos has dejado. Pero sí que es verdad que son de esas preguntas que te motivan a...
que es una pregunta que te motiva a pensar. Y eso es lo más interesante cuando estás delante de un libro de literatura infantil, que te invite a pensar, a reflexionar, a reordenarte tus ideas que tienes ahí. Es lo que ha dicho Teresa, ¿no? ¿Los huevos cómo son? Depende del padre y de la madre. Bueno, igual es que estás partiendo la premisa que nosotros cuando éramos chicos pensábamos que los huevos eran todos blancos. Yo creo que si les preguntas a nuestros hijos, tienen claro que hay infinitas posibilidades. O sea, nuestros niños de ahora saben mucho más de lo que sabíamos nosotros. Entonces yo creo que ahora la literatura está abierta a muchas opciones, igual que colores de huevos. ¿No crees? Sí, la verdad es que a lo mejor ellos sí que saben que son de color canela, les hay de color azul también. Leo Vigilda los pone azules, mi gallina, una de mis gallinas. Y los niños, algunos sí que lo saben, pero también a lo mejor puede que eso, lo del imaginario, los pinten blancos en el cole y que nosotras como madres y padres tengamos que hacerles estar más en la cocina cascando huevos, cocinando, no sé. A lo mejor puede ser también eso, que ya les das la tortilla hecha. Pintar un huevo es muy fácil. En blanco sí. Bien, pues ya que os he tenido ya que habéis roto para que no pareciera tampoco un monólogo de 3 partes distintas, sino que ya estamos un poquito enlazada gracias a los huevos. ¿Quién lo iba a decir, Claro, por huevos. Yo decía, esto lo tenemos que enlazar y los huevos pues me parecía muy bonito porque los huevos que son muy sugerentes, ¿verdad? Entonces ya sí que damos paso a esos 10 minutos que con toda la calma los podéis tener sin ningún problema, porque luego el té va a ser aquí, para que desde vuestro plano de acceso a los animales cercanos, pues cómo contribuís pues a generarnos pues que la realidad sea maravillosamente ficticia en tu caso. ¿Comienzo yo? Sí. Perfecto. Muchas gracias a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, incluyo huevos. Soy Daniel Neskens, escritor. Tengo publicados algunos libros. Puede ser que incluso haya tenido la suerte de que ustedes hayan leído algo. Con lo cual, estupendamente. Raquel nos comentó que en mi caso, claro, tenía que hablar de la creación literaria. Yo no soy, digamos que teórico, tan teórico como Teresa, que nos ha dado una verdadera lección. Soy práctico. Así que, si me lo permiten, voy a leer, porque en mi cabeza no da para memorizar 3 folios, voy a leer esto que tengo delante y daré paso. Estoy muy contento de estar ante una bióloga y una ganadera, porque siempre había estado con un biólogo y un ganadero. Animales, sin H, como autor, como tambor. No, tambor lleva una T de jengibre, de anís estrellado, o un anís escarchado para mí y para ustedes lo que quieran. Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Lamarck fue el primero en ofrecer un panorama sistemático del desarrollo histórico de la naturaleza viviente. Demostró que el pasado se continúa en el presente. El naturalista abandonó el creacionismo para abrazar la evolución. ¡Qué tío! En su célebre libro Historia natural de los invertebrados se puede leer: igual que los anélidos no tienen por qué ser de Bilbao, los ciclópodos sí son de Logroño. En la siguiente página dividía a los animales en 3 grandes grupos: apáticos, sensibles e inteligentes. O sea, invertebrados inferiores, invertebrados superiores y vertebrados. Imagino que cómo estarían los juzgados en aquella época, todos los gusanos, las medusas, protestando en redes sociales. Nosotros no tenemos columna vertebral, pero no somos diferentes. Somos otros, otras, otros. Mi padre, no tan francés, no tan biólogo, de Almería, divide a los animales en 2 grandes grupos: salvajes y educados. Mi madre, más comedida, más en su medida, también en 2, domésticos y no domésticos. Yo, hijo de ambos, por aquello de que tal palo, tal pastilla,
Los divido en sí o no. Perro, sí. Pangolín, no. Gato, sí. Lémur, no. Toro, sí. Paloma, no. Quetzal, sí. Re, no. Lagartija, Nick. Piechego, no. Puma, sí. Nike, no. León, sí. Pantera, rosa. El sí y el no depende de los días, como soy Escorpio. Los animales abandonados en España en 2021 fueron 285.000. Los libros abandonados en España fueron más. 100 más, hasta casi 100 bichos. La manguera moja, la serpiente pica. El mejor amigo del perro es el hueso. La abeja es el único animal del zoo que no está enjaulado. Las tortugas se alimentan de medias horas. Al caballo le llegan las patas justo hasta el suelo. La suma de las rayas negras de una cebra es igual a mc cuadrado, siendo el cuadrado un triángulo de 2 lados. El canguro siempre se sale con la suya. Lagartija odia el gotele. El Pérez. En la EGB Premium que cursé tuve un maestro que se llamaba Pérez Oso. Don Ernesto, la importancia de llamarse así. Era un folívoro de mucho cuidado. Nos daba matemáticas, ya saben, en la EGB, derivadas, ecuaciones integrales, matriarcales. Nos lo enseñaba todo al revés, todo. Donde había que sumar, restábamos. Donde había que restar, multiplicábamos. Donde dije, digo. Me fascinaba ese personaje, Gallo Claudio. Deja eso, dijo. Déjate. Fue creado por Miguel Miura y Jardier Poncela. Me encantan los animales. Podría estar nombrando bichos por 25 pesetas toda la mañana y parte de agosto. Me gustan. En su medio natural. El medio natural de el gato de mi amiga Merche es tumbado cuán largo sobre su estómago. Ella en su sofá, él sobre su tripa, dándole calor en invierno y frío en verano, a la temperatura que marque el gobierno de turno. No es un gato acondicionado, es un gato listo, espabilado, renovable, que no tiene el boop, ni el cow, ni el spat chat. Pero sabe de sobras si su ama está en casa o no. Cuando está, se hace el indolente, el holgazán. Cuando no lo está, se encarga de las tareas del hogar y del no hogar. Tareas del hogar, ya saben. Esta, esa, la otra, la de más allá, sacarle brillo al brillo. Tareas del no hogar, limpiar el jardín, podar el aligustre, gustre o no gustre, apartar las avispas de las racimas colgantes, arrancar las malas hierbas, cortar leña para la barbacoa, alejar al cuñado de la barbacoa. El gato se llama Blanquito. Blanquito, sí, es muy apuesto. Apuesto algo a que no saben de qué raza es. Caspolino. Los miércoles va a comprar al mercado de Acopas, el jueves al de Abastos. Los tenderos ya lo conocen y le ponen el mejor género, siempre, siempre femenino. Y es que en su casa son dos, madre e hija. Cuando se siente inspirado y con ganas, incluso les prepara las comidas. Los mascarrones al dente, con su capa de queso que raya con una habilidad típica de un felino jamaicano. Las lentejas le salen de maravilla, la sopa de maravilla. Las faves le quedan algo duras, el risotto Giuseppe. Al cocido montañés no le ha pillado el punto. Y eso que veraneó un par de semanas en el mes de julio en Suances. Ya saben, gato con Suances no caza. En Suances, Blanquito conoció a un oso pardo que había abandonado los bosques de Liébana, atraído por una osa de circo ambulante que se había sentado en un descampado. El circo se llamaba Alaska, y es que el trapecista se había enamorado de un ministro del Interior.
Si quieren que les cuente la historia de los plantígrados de Torel, tonto ella, tonto él, tendrán que depositar una moneda de 2 euros ahí mismo, encima de la alfombra. Si quieren que le cuente la historia del cerdito de Ucha que cobró vida cuando le introdujeron aquel maravedí, me tendrán que invitar a un tinto 100% garnacha. O ya que estamos aquí a un Ribera del Duero, me da igual. Eso o esperar a comprar mi próximo libro. Pero yo no he venido aquí a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi disco. Redondo por fuera, que se diría todo de algodón. Hagamos la prueba del algodón. Y lo hagamos con la L. La L de lig. La L de libros o literatura. Si el gordo de Navidad acaba en una L mayúscula, vale todo. Libros, vale todo. Pero si el gordo del sorteo de la lotería del niño acaba en L, L de literatura, cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que saber qué queremos, señores, señoras, vertebrados todos. Estamos a principios del siglo XX y a finales del XXI. Es el momento de decidir. Yo ya resolví mi ecuación hace bastante tiempo. Ni era estudiante, ni invertebrado, ni era nada. Bueno, sí, un poco delineante de los que delinean los martes al sol, escuchando el canto de los pájaros. Cualquier persona que escuche el canto de los pájaros es digna del amor eterno. L de listos. De niños listos. Los padres. Tanto va la rana a la fuente que al final se moja. Y la fuente mola. Aunque la mona se vista de Pascua, podría seguir. Se me ha acabado el tiempo. Me pongo a invernar. Igual me he excedido de tiempo, pero ustedes también se han excedido escuchándome. Gracias. Pues yo lo primero que tengo que hacer es pedir perdón porque yo no me preparo algo tan chulo. Yo pienso que si quieres lo leo. No, yo me había pensado que esto era una conversación y que entonces íbamos a improvisar un poco. Y entonces, pues bueno, pues no tengo algo tan bonito preparado. Me ha encantado. Muchas gracias. Bueno, yo me han llamado porque soy bióloga o estudié biología, mejor dicho, pero yo me permito el lujo de decir que yo vengo también como lectora y como mamá y como monitora de educación ambiental, que creo que es una de las cosas que quizá me ha abierto más los ojos para el tema de la literatura y los animales, porque creo que la educación ambiental al final es lo que nos va a hacer llegar a esos niños y a esas niñas a acercar los animales a su vida, ¿no? Entonces, pues bueno, pues me dijeron, tienes que contar un poco por qué te hiciste bióloga. Pues yo creo que como casi todos los niños, me encantaban los animales y entonces yo en mi casa no me echaban por traer animales y entonces en mi casa siempre había animales. Metía ratones, metía lagartijas, metía gatos, perros, todo lo que pasase por mis manos. No había diferencia entre domésticos y salvajes porque todos eran animales. Y yo los cuidaba a todos y me fui haciendo grande y no evolucioné, seguí igual. Y en algunas cosas sí he evolucionado, pero en otras no. Y entonces creo que mi ilusión sigue siendo cuidar a esos animales. Lo que pasa es que con la edad al final me he ido definiendo cada vez un poquito más y he ido dirigiéndome más a la fauna silvestre. ¿Qué pasa? Que ahora tengo otra visión, que es la de madre, y entonces esa visión de madre pues me ha hecho leer los libros con otros ojos, que yo creo que eso nos ha pasado también a muchos, a los que sois educadores, que tú piensas primero cuando tienes una profesión, piensas de una manera y según vas evolucionando en tu profesión vas modificándola completamente. Pero de repente te haces madre y entonces ya olvidas todo, ya todas las prioridades cambian, ¿no?
Y entonces, pues, he cambiado completamente la visión. Y entonces no soy tan estricta como cuando empecé, cuando estábamos estudiando, que éramos todos súper estrictos, y entonces lo que nos decían iba a misa, y entonces todos éramos cuadriculados, y todos los animales eran o vertebrados o invertebrados. Ahora no. Ahora en nuestra casa hay dos tipos de animales, los que se comen y los que no se comen. Luego para mis hijos son los que se pueden coger y los que no se pueden coger. Entonces depende, al final vas evolucionando en la vida y vas cambiando esas categorías o esa sistemática que tan cuadriculadamente nos enseñaron en la carrera, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo tengo dos visiones, ¿no? La parte esa bióloga en la que echo de menos en la literatura infantil, esa parte de no personalizar tanto a los animales. Por favor, los animales son animales. No tienen esa parte humana del pato Donald o de... no, son animales. No tienen los mismos sentimientos, no tienen las mismas necesidades. Son diferentes a nosotros. Igual que nosotros somos diferentes entre nosotros, ¿vale? Pero tengo la visión de madre, que es muy positiva también, y entonces he encontrado una serie de libros que quiero compartir con vosotros, que me gustan mucho y que, bueno, tengo que deciros otra cosa, que es que estos días he estado hablando con compañeros, monitores de educación ambiental también, gente que es conservacionista, que son profesionales de no solo de educación ambiental, sino de la biología y de la ciencia y demás, y que echaban mucho de menos que la literatura se hablase de animales cercanos a nuestra zona, lo que hablaba Teresa de el camello porque va en un sitio, los renos están en otro, y nosotros en nuestra literatura necesitamos animales nuestros cercanos, los que solemos ver, los que tenemos en nuestra naturaleza. Pero yo voy a ser más positiva, y entonces he encontrado libros muy chulos donde tenemos animales nuestros, de nuestros ibéricos, muchos también, o conocidos o cercanos, o tampoco hace falta que sea la especie exacta, sino algo que sea cercano y conocedor, ¿no? Conocido, que podamos ver en el campo, ¿no? Entonces tengo aquí, he elegido algunos, y entonces uno de nuestros favoritos, que es el que puse, cuando me preguntaron cuál era mi libro favorito, era El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Y os voy a decir por qué me gusta mucho. No solamente porque el topo es un animal cercano, a lo mejor no lo hemos visto, bueno, nosotros en el pueblo sí, porque en el pueblo estas cosas se ven, pero la gente de ciudad solo ve en los parques los montoncitos de arena, ¿no? Los montoncitos de tierra, eso es lo que conocen del topo. Pero es muy interesante porque nosotros, los monitores de educación ambiental, cuando vamos al campo, no vamos a ver un topo, no vamos a ver un zorro, ¿qué vamos a ver? Un excremento. Y entonces este libro es muy interesante porque, como decía Teresa, aquí se acerca, es donde se funden las cosas. Y entonces, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender sobre los excrementos de los animales. Mucha gente en la ciudad no sabe diferenciar una mierda de una vaca de una mierda de una oveja. Pues con estos libros lo saben diferenciar. Y hay otras, o sea, no solo animales domésticos, sino también animales salvajes. Entonces aquí, ¿ves? Es un animal cercano y además podemos aprender cosas, y además es una historia, pues, que no es real. Claro, un catálogo de caca, pero divertido. No va a ser el rollo patatero de la guía de cacas no, es una cosa cercana, ¿vale? Otro libro favorito nuestro, que supongo que eso le pasa a casi todos, que es La pequeña oruga glotona, que aquí aprendemos la metamorfosis. Es algo muy sencillo, ¿no? Pero aprendemos muchas cosas. Bueno, los que sois educadores sabéis que este libro, además de metamorfosis, enseña 1.000.000 de cosas en 4 hojitas, y es uno de nuestros libros favoritos en la vida, ¿vale? Y como veis, está machacado hasta... Y entonces, este es una oruga. ¿Quién no ha tenido una oruga en su lechuga? Incluso la del Mercadona y la del Carrefour. Nosotros hace poco hemos criado una oruga de la lechuga del Mercadona. Y entonces se ha hecho mariposa. Claro, ¿qué ha pasado? Bueno, fue una sorpresa, porque nosotros le seguimos dando lechuga de comer del señor Mercadona. Claro, no era la del huerto, porque a la que le gustaba era la lechuga del señor Mercadona. Y fuimos dándole de comer en su bote, hasta que un día yo me levanto muy temprano para ir a trabajar. Y entonces, un día estoy escuchando pa, 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 y ahora cuando voy, y me voy al bote, y qué sorpresa, se había transformado la oruga. Yo me fui
Y mandé un mensaje por la mañana. Digo, no les digas nada, deja el bote encima de la mesa, le dije al papá de los niños, digo, y que vean. Y ellos descubrieron qué había pasado y dijeron, claro, pequeña oruga glotona. Con lo cual los niños no son tan tontos como parecen, ¿vale? Otro de mis libros, de nuestros libros favoritos, fue El erizo se va de casa. Claro, estaba completamente, el erizo es como un niño o como un adolescente que se va de casa, que piensa que le ayuda a uno, que le ayuda a otro, pero tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo, detalles, que eso es a lo mejor, si los lees la primera vez no te das cuenta, pero cuando te vas parando un poco, resulta que todo el libro está plagado de detalles, como por ejemplo, las huellas del erizo. Entonces, el niño o la niña va a saber diferenciar la huella del erizo con este libro. Va a saber diferenciar las hojas de los robles, va a saber diferenciar la manita muscaria, va a saber diferenciar... No sé, hay muchísimos detalles en este libro. Huellas de liebres, huellas de conejos, huellas de ciervos, hay muchas cosas. Entonces, este es otro libro en el que, a pesar de personalizarlo, el erizo es un animal cercano. Normalmente no lo vamos a ver en el campo. ¿Quién ha visto un erizo cuando se ha ido de paseo? ¿Alguien lo ha visto? ¿Sí? La mayoría de las veces atropella la carretera, ¿no? Pero lo que sí que vamos a ver sobre todo son los excrementos y las huellas. Entonces este libro ya nos va diciendo cositas, ¿vale? Vale. Luego tenemos otro, que este es uno de mis últimos, de los últimos libros que he leído que me han gustado mucho, que es El pájaro de tierra. Realmente no tiene nada que ver con los animales silvestres ni con la vida de un animal, pero tiene detalles, porque resulta que todos sabemos que este pequeño topillo no ve bien, que no vuela, ¿vale? Pero luego tiene detalles dentro de la casa, cuando abres el libro, como por ejemplo que tiene un sitio donde guarda las lombrices, tiene un almacén de lombrices, ¿vale? La señora... La mamá del topillo tiene guardado su almacén, tiene su zona de alimentación. O sea, tiene detalles en el libro que al final fusiona y entretiene. Pero sin lugar a dudas, yo creo que al final me voy a quedar con dos, que es esa parte bióloga, en la que me gustaría que los niños viesen y las niñas viesen la realidad. Que es Juan Oveja, que ya lo enseñó Teresa. Que yo creo que aquí... Bueno, yo creo que todos tienen su etapa, ¿no? Los niños y las niñas, en el que todos quieren tener su animal doméstico metido en casa, quererlo, mimarlo, estrujarlo. Y leen Juan Oveja y lo entienden, pero no lo van a comprender. Yo he descubierto, os voy a contar una anécdota personal. Nosotros en casa siempre tenemos animales. ¿Por qué? Porque acaban en casa. No sabemos, nos gusta y entonces... nos aparece una pollada entera de mirlos o nos aparece, yo qué sé, es que os puedo decir infinitos animales que han podido pasar por casa. La mayoría de las veces van al centro de recuperación de fauna, que es donde tiene que ir la fauna silvestre, pero hay a veces que hay animales que en los centros de recuperación muchas veces no tienen espacio y entonces lo que hacemos es que los cuidamos en casa y siempre, siempre, siempre se liberan. En nuestra casa tenemos una premisa que el animal que no se puede liberar no tiene sitio en nuestra casa. ¿Vale? Entonces, tengo un niño de 8 años y una niña de 10 y toda su vida se han criado rodeada de animales que siempre se han liberado. Pero hay una edad, cada uno en la suya, en la que sufren mucho. Ellos siempre han visto que esos animales los liberamos, siempre. Pero cada uno de ellos ha tenido ese momento en el que, a pesar de tener Juan Oveja en su cama, en su mesilla de noche y leerlo cada día, han sufrido mucho. Pero luego pasa. Luego lo aprenden y lo interiorizan y entienden que nuestra familia es así. Los animales tienen que estar libres. Sobre todo la fauna silvestre, claro. La fauna doméstica no puede estar libre, ¿no? Eso, por favor, que quede claro también. Entonces, a Vanessa le pasó, ahora tiene 10, le pasó hace 3 años, tuvimos un avión común que habían roto el nido, no sabemos exactamente si había sido una persona la que había roto el nido o había sido otro animal que había roto el nido. El caso es que cayó barrigón sin una pluma al suelo. Solo sobrevivió él, de toda su familia, y lo criamos. ¿Qué pasó? Que como esos animales, cuando están solos,
es muy difícil sacarlos adelante, hay que criarlos un poco a mano y hay que tenerlos un poco como bajo el hombro, atendiéndolos un poquito más, porque si no, sin hermanos no salen muy bien adelante. ¿Qué pasó? Que ese animal lo habían tocado más los niños que lo que solemos tocar los animales. Normalmente los criamos, los cuidamos, los curamos, les damos de comer, pero no los tocamos todo el tiempo. Eso es un esfuerzo muy grande para ellos mentalmente, porque lo que les está pidiendo es que los estrujen, que los cojan, que los toquen. Claro, que les besen. Entonces, nuestro avión, que se llamaba Chipirón, llega un momento que quiso irse. Hay una fecha, hay un momento en su vida, igual que nos pasa a las personas, en las que se tienen que ir. El cuerpo les está pidiendo que se vayan. Además, si sabéis un poco sobre los aviones, son migradores. Con lo cual, cuando llega el momento, ellos saben cuándo es ese momento. Y entonces llegó ese momento. Y Vanessa sufrió lo que no está escrito. Toda su vida la ha pasado liberando animales, pero aquel chipirón le hizo llorar durante días, no quería comer. Él echaba de menos a su chipirón. Bueno, no pasó nada, bueno, sufrió, empatizamos con ella, la explicamos, ¿vale? Siguió llorando, no pasa nada, es una cosa que hay que aprender. ¿Vale? Al año siguiente entraron 3 colirrojos tizones, 4 vencejos, no me acuerdo cuántos bichos más, se liberaron y no pasó nunca nada más. Y la niña nunca jamás ha vuelto a sufrir por la liberación de un animal. Todo lo contrario, se ha sentido orgullosa. Entonces, es un proceso. Y este año le ha pasado al chico. Nos ha pasado con una liebre. Imaginaros, un lebrato. La cosa más achuchable del mundo, con esas orejas azules perfectas, con esas narices perfectas, esos ojos. Es que es todo maravilloso, te dan ganas de achucharlo, de besarlo, de quererlo. Pero resulta que le enseñé, cuando lloró, porque lo liberamos, la liebre, tengo que contaros, que no miró ni para atrás. Cuando la soltamos, no miró ni para atrás, ni nos dijo muchas gracias, solo le faltó hacernos un corte de manga y decir, ¿a qué os quedáis? ¿Sabe? Pero le volví a enseñar un libro que teníamos en casa y que los define a ellos también, que es salvaje. Es de animales, porque nosotros también somos animales. Y es donde él realmente entendió que nosotros podemos cuidarlos y podemos quererlos y podemos mimarlos, pero son como ellos, salvajes. Gracias. Bueno, después de estos 2 antecedentes yo ya no sé cómo voy a llegar al listón. Me lo han dejado muy alto, pero bueno, mi experiencia con los animales, pues es animales muy de cercanía. Yo soy pastora, soy ganadera, tengo ovejas, vacas, gallinas, una cerda que se llama Autobús también, y tengo abejas. Entonces sí que es verdad que, yo soy productora de alimentos, al fin y al cabo. Eso lo dice mi parte racional. La parte, pues eso, como ser humano yo tengo que sobrevivir y mi profesión es esta. La parte emocional es la más difícil a veces de lidiar y yo también tengo una niña que le pasa un poco como a Vanessa, ¿no? Lo que pasa que es bastante salvaje. Mi hija, pues eso, le gustan mucho los animales, tanto los domésticos como la fauna salvaje. Y nosotros sí que tenemos un erizo que se llama Sito, de pulgosito, porque llegó lleno de pulgas el pobre, y rescatado pues seguramente que la madre falleció y llegó a mi casa y todas las noches le dejamos pues un trocito de fruta o tal, viene, nos visita y luego nos hace así y se va a sus quehaceres salvajes. Entonces, la relación que tengo con la fauna doméstica, si se crean vínculos, emocionalmente es, pues a tus animales les pones nombres, generas una relación de bienestar, intentas que estén bien, pierdes horas de sueño porque estén bien. Mi marido ha estado en los partos de todas las vacas y casi se pierde el de su hija, o sea que sí son situaciones muy, pues eso, es una profesión muy vocacional
y yo creo que hay que tener mucha sensibilidad para ser un buen ganadero, una buena ganadera. La literatura en mi casa, bueno, yo soy una gran lectora de por sí, y a mi hija, bueno, pues le intento, pues eso, vincular más a la literatura, pero no termina de... o sea, le gusta y lee y muy bien, le gustan los libros, pero ella lo ve como luego su realidad es otra. Ella ordeña las vacas, no ve muchos animales de proximidad en los libros, ve pocos, así que a veces nos inventamos cuentos del caracol taquio que viaja en los cuernos de la mimosa y ve mundo, y como bueno, intentamos pues eso, que ya vaya ella misma haciendo sus propios cuentos, pero siempre en base muchas veces de lo que lee. Y bueno, pues así como relación con los animales, lo que os decía del afecto, luego es muy difícil decirles adiós y generar, bueno, pues eso, el proceso natural de mi profesión, pero eso no quita que les tengamos mucho cariño y intentemos siempre que estén los animales domésticos cuidados, con un bienestar y bueno, pues que sean dentro de su ciclo vital felices, o estén... El concepto de felices en un animal es un poco raro, que estén bien, que estén dentro de, como animales que son, bien. Y mi relación con la fauna salvaje es siempre de sorpresas. Estoy en el colmenar y me aparece el oso. Claro, te quedas así, como te decías tú. Yo veo rastros, muchos rastros, pero que a las 7 de la tarde, un día de julio, te venga el oso y te diga, che, aquí ya no pillo, me piro. Y te quedas así, bueno, pues de esas muchas veces. Y es muy gratificante. Y yo sé que mi profesión, ser pastora, ser ganadera, tiene esas ventajas. Tiene luego muchos inconvenientes, pero tiene esas ventajas. Una conexión plena con la naturaleza y con otros seres vivos. Y bueno, ya está. No ha sido tan emocionante como lo de ellos, pero bueno. Bien, si queréis, yo voy a aprovechar mi posición de poder aquí arriba para poder hablar, pero sentíos poderosas a la hora de decir, "Ves, yo quiero hablar", ¿vale? Y a mí, siguiendo un poco con la conversación, sí que me gustaría hacer una pregunta respecto a cómo consideráis este apunte que señalabas sobre que tu hija no encuentra la literatura que se corresponde con su vida. Aquí la pregunta sería, ¿la literatura tiene que responder a todas las realidades de la vida? Eso sería una pregunta. Si no, ¿tiene que ser un objetivo o no? Yo, como escritor, yo escribo lo que a mí me apetece expresar y que le llega, que no tengo que tener un servicio público en ese sentido, ¿no? O sea, esa sería mi pregunta y se podía extender a los hijos, bueno, a tus hijos, que en este caso la literatura parece que sí que está más representada el hijo de un biólogo que el hijo de una ganadera, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo consideráis que debería ser esa literatura que faltaría, por ejemplo, para este caso concreto, de esta relación con estos animales tan cercanos con los que convivimos, que sería Vale. Pues es que sinceramente Elisa, cuando ahora mismo está leyendo, creo que Fray Perico y su borrico, que es un poco denso todavía para una niña de 10 años, pero bueno, ella ahí va. Pero sí que es verdad que a lo mejor, no lo sé, supongo que es una cuestión de que ella no humaniza tanto a los animales y los ve solo como animales. Pero claro, no dejan de ser cuentos literatura infantil, y no como que se humanizan esos sentimientos sin llegar a las fábulas de Esopo, que eso se las cuenta mi marido a mi hija, porque es una tradición oral que siempre ha habido en el pueblo. Siempre sus padres, sus tíos anteriormente a mi marido se lo contaban. Entonces, claro, eso ha cambiado. Es que de hecho de mis enciclopedias aquellas con las que yo crecí, a la literatura infantil que ella tiene, pero nunca me ha pedido, quitando el libro este de las abejas de
ay, que siempre me lío cuando lo de Piotr Socha, que ese sí que me le regalaron a mí, pero se le pasé a ella, y ese sí le gusta, se identifica con ello. Yo creo que como tiene tanto contacto directo, yo creo que también lo achaco a eso, con los animales cercanos no lo identifica con los cuentos. Entonces, bueno, a lo mejor pueda ser ese contacto directo tan excesivo, más que no encuentre ya literatura porque lee, pero bueno, no lo sé, no. El no encontrar los libros adecuados no es cuestión más que de tiempo. Aquí estamos ante verdaderos especialistas y te podrían decir sobre cada animal cercano, gato, perro, conejo, hámster, te podrían decir 100 títulos, 100. Ahí hay un libro que habla de animales cercanos. Quiero decir que da la sensación ya que los niños pasan demasiadas horas en el colegio, demasiadas horas en el campo, demasiadas horas pasándoselo bien y muy pocas horas en la biblioteca. Los críos lo que deberían hacer es ir más a las bibliotecas, que son libres, que son gratis, que es una de las mejores cosas que le ha pasado a este país, las bibliotecas. Tenemos que estar orgullosos de las bibliotecas municipales, bibliotecas regionales, las de comunidades autónomas. Yo creo que a cualquier sitio que vas, yo cuando voy de viaje, enseguida voy a ver una biblioteca, a ver qué se hace allí. Y es para estar orgulloso de las pocas cosas. En las 3 cosas más importantes de España, sanidad, educación, bibliotecas. Y luego está también que se pasan muy pocas horas los niños y los padres en las librerías. Se puede entrar a las librerías gratis, no hay que comprar nada, o si compras mejor, pero puedes ir allí y ante la mesa de novedades pasarte 2 horas. El librero no te va a decir nada, la librera no te va a decir nada, y tú vas a encontrar algo, y vas a encontrar lo que buscas, pero que igual cuando buscas un jersey o un pantalón, no compras el primero que tienes, ni no vas a la primera tienda que aparece allí en tu paseo. Cuando vas a adquirir literatura tienes que hacer lo mismo, tienes que fiarte de los mediadores. Hay grandes mediadores y buenas y revistas en internet que puedes encontrar y que puedes ver ahí, y a partir de ahí ir tú, buscar, mirar y coger. Sí, claro, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo pasé muchas horas en la biblioteca. El problema aquí, y no solo es el de mi hija, es de muchos niños, estamos hablando del ámbito rural. ¿Sabes cuántos kilómetros hay a la biblioteca más cerca de mi casa? Entonces, y la librería. Claro. Entonces, claro, ¿qué opción tengo? La librería vaciada. Claro, algo así. Entonces, sí que es verdad que intentas que se acerque a la librería o que vaya a la librería, a la biblioteca, pero no tienes ese tiempo tan para dedicarlo como Elisa se sube del cole, sale del cole, se sube en el autobús y llega a casa. Ojalá yo pudiese estar, yo, y me refiero yo como imagen de general, de las madres rurales, a la literatura. No nos llega tan fácilmente al ámbito rural, a los niños rurales, como pudiera ser el caso de los niños urbanos, sin hacer diferencias, que no es el tema. Pero sí que es verdad que el acceso a los libros infantiles, y el colegio aquí, yo hago un inciso, el colegio aquí hace un trabajo maravilloso. Tienen un rato de biblioteca del cole, pero claro, ya no es el rato con nosotros en casa. Bueno, mis hijos también son de escuela rural. Nosotros tenemos la suerte de que viene el bibliobús. Tenemos un bibliobús y nuestro bibliotecario es maravilloso y nos deja sacar más libros de los que debería. Y entonces siempre tenemos una torre de libros. Claro. ¿Qué pasa? Que el error que yo creo que a lo mejor hacemos muchas veces como padres y madres es pensar que a ellos les va a gustar lo mismo que a nosotros. Si yo hago una selección de libros, esta selección la he hecho yo, mamá, bióloga y Cristina. No la ha hecho Vanessa ni la ha hecho Jorge. Probablemente, si Jorge hace su selección, sería lo que lleva cogiendo el último año en el bibliobús cada mes, que es Star Wars. ¿Qué tiene que ver con los animales? Nada. ¿Qué voy a esperar? Pues yo no puedo esperar que él coja el libro de animales. Pero en casa tiene muchas opciones, porque no solamente a nosotros nos gustan mucho los libros a todos, entonces tenemos suerte de además tener gente cercana que cuando nos preguntan antes de regalar siempre decimos libros. ¿Por qué? Porque como no lo tenemos cercano, a mano, para ir a una biblioteca, solo tenemos el bibliobús,
que la verdad es que tenemos muchísima suerte porque el bibliobús es maravilloso y tiene muchas opciones. Incluso podemos pedimos novedades y nos las guardan recién compradas, calentitas. No huelen bien, ya, verdad, lo sé. Pero bueno, tenemos mucha suerte. Yo no puedo esperar que ellos vayan a elegir los mismos libros que elijo yo. No van a elegir de animales. No. Pero sí me paro si ellos tienen... Ahora mismo nuestra casa es un caos porque está en obras y solamente pueden acceder a los libros levantando plásticos y mantas. Pero Jorge siempre va a buscar un libro, no me acuerdo cómo se llama Animales, y es completamente humanizado la historia de 2 tejones y una nutria. No sé si os suena. Pero es que resulta que luego me he dado cuenta que tengo de reciclaje gente que sus hijos o sus nietos o sus sobrinos se hacen adolescentes y dicen, tengo una caja de libros, digo, pues tráelos para acá, que si no, ya veremos, si no los repartimos con el cole o con otros niños y tal. Y resulta que tenemos 2 muy parecidos con las mismas ilustraciones y le encantan. Pero si él tiene que elegir, elige Star Wars. Y Vanessa, si tiene que elegir, elige Harry Potter porque tiene 10 años y está en la edad de Harry Potter. Pero si yo me paro a ver, siempre elige algún libro por casa que también tiene algo de animales. O sea, lo que el error sería pensar que van a elegir lo mismo que nosotros, porque son salvajes, son libres. O sea, tienen sus propias... Yo creo que lo bonito de todo esto es tener todas las opciones y que ellos puedan elegir entre todas esas opciones. El niño tiene que elegir la lectura, está claro. Se me ocurre que en vez de bibliobús lo que habría que inventar es el escritor bus. Va el escritor en ese autobús por todos los pueblos y a la carta escribe una historia de un ratoncito, de una lechuza, de un búho. No, los lectores, los críos, tienen que estar guiados un poco como todo en las lecturas, pero realmente el que tiene que leer es él y tiene que leer, yo soy de la opinión que tiene que leer lo que él quiera. Y por eso digo de las bibliotecas. Yo cuando voy a algún colegio, que me preguntan los chavales, yo les contesto siempre: a escribir se aprende leyendo, deberíais leer más. Digo, deberíais leer incluso lo que queráis, ir a la biblioteca, coger un libro, sacarlo, empezar a leer. ¿Qué os gusta? Lo seguís. ¿Qué no os gusta? Lo dejáis tranquilamente, no pasa nada, absolutamente nada. Lo bueno es leer. ¿No recomendarías que hiciesen un ejercicio de darle una oportunidad y pase unas páginas más de leer? Porque a veces eso me ha pasado a mí con alguna obra que al principio y luego terminas, yo no soy quien para recomendar nada, pero dale una oportunidad. Yo le aplico a los chavales, me aplico lo mío. Quiero decir que el estado del ánimo es muy importante a la hora de leer. No puedes leer una cosa yo tengo siempre 5 o 6 libros en la mesilla de noche. Mesilla de noche, cuidado, mesilla de noche. Por la tarde. Entonces leo según veo, según me apetece. Y el problema que tiene el adulto, creo yo, es que cuando ustedes van a una librería y van a comprar un libro y van sin referencias y cogen un libro a lo mejor por la portada, por lo bonita que es, por lo que dice la sinopsis, si el libro vale 20 euros, tienes que leerlo, porque tienes que amortizar esa compra. El niño no. El niño como no compra, pues lo puede dejar. Entonces lo que hago yo es, voy a la librería, compro libros sobre seguro, pero voy a la biblioteca y cojo libros al azar. Y si llevo 20 páginas y no me gusta, le doy una segunda oportunidad tal vez. Pero si llevo 30, pues a lo mejor digo, venga, fuera. A nosotros nos ha pasado, bueno, nosotros eso, lo que os comentaba, tenemos mucha suerte, tenemos muchísimos libros en casa. Nos ha pasado que hemos vivido a lo mejor una experiencia con un animal, pues con un vencejo o con un, pues como el último, lo que os digo, el último lebrato que se llama lombriz o Ginny, según a quien preguntases, que luego resulta que un libro al que no le han hecho ni caso durante, o sea, se lo han regalado, lo han mirado, han dicho, qué bonito, lo han vuelto a guardar a la estantería y nunca jamás lo han hecho caso. Y de repente un día les ha venido a la memoria una imagen, que yo creo que es súper importante en los libros de animales, las ilustraciones, la imagen de la liebre, y entonces se ha ido directamente uno de los dos, sobre todo Jorge, que tiene esa memoria, tiene una memoria muy buena para las ilustraciones, tiene además que se fijan detalles que yo no me habría fijado nunca, y coge y va a echar mano a ese libro.
Entonces te das cuenta, y yo luego me he dado cuenta también, claro, luego haces un poco la vista atrás y dices que es verdad. Es que yo he tenido libros que me han regalado, que en el momento en el que me los han regalado, no era ese momento para leer ese libro. Me pasó con Momo. Momo pasó por mis manos en un momento de mi vida en el que yo no estaba preparada para leerlo. No, lo intentaba leer una y otra vez. ¿Cómo no voy a leer Momo? Y la gente me miraba mal. ¿Cómo no? ¿Pero no has leído Momo? Ay, no he leído Momo, por Dios, lo voy a leer, venga, va. Y allí te pones a leer Momo. Y es que no es tu momento. Y entonces, 2 años más tarde, me pasó como Jorge con la liebre. Dije, voy a coger Momo. Y lo cogí. Y fue ese momento, fue el momento de Momo. Entonces yo creo que con la literatura infantil y con la de los animales te pasa eso también, ¿no? Que hay momentos en los que ese libro pasa por tus manos sin pena ni gloria, pero hay un momento que dices, ha llegado, y rescatas ese libro. Bien rescatado. Yo como anécdota muchas veces cuento que mi hija cumple los años el 24 de diciembre. No os digo yo las dificultades que genera eso en cierta época del año. Entonces le preguntó su tía, ¿qué quieres de cumpleaños? Y ella le dijo que quería una guía de aves. No encontramos una guía de aves infantil y se ha jalado una guía de aves de adulto. Es una forofa de los pájaros. Y ya sé que estoy de los pájaros, también alguno de vez en cuando rescata. Entonces, a lo mejor también es una propuesta, una guía de aves infantil con una buena ilustración. Bueno, aquí yo creo que se podría abrir otro debate. Decir, Propuestas. ¿por qué no un niño puede optar a una guía de adultos? ¿Cuál es el problema? ¿Está bien escrito? ¿Está bien ilustrado? Tony, ¿Está bien redactado? disculpa. ¿Cuál es el problema? No sé si se puede intervenir en la conversación. ¿Se puede participar? Sí, claro. Ahora cuando termine. Yo digo que no, pero adelante. Es broma, es broma. Sí, claro. Bueno, discúlpame. Yo me llamo Sara, soy maestra. Y bueno, primero dar las gracias a Teresa por la maravillosa ponencia que ha hecho. Pero en contestación a lo que proponías, Tony, sobre si la literatura tenía que tener animales cercanos, acercar, a mí me gustaría comentar que en todos los colegios, en todos, incluidos los más chiquititos, los CRAS más pequeños, hay una biblioteca en la que los maestros y las maestras preparan libros, leen cuentos, leen historias de animales. En cada biblioteca de aula suele haber libros y todos los niños y las niñas tienen acceso a multitud de libros. Esos libros llevan el componente que ha dicho Teresa, que yo creo que es el más importante de todo, sobre todo en edades tempranas, que es la pizca de fantasía. Con esa pizca de fantasía se les acercan los animales cercanos, los lejanos y los de todos los modelos. He visto el libro de Daniel, el de casi 100 bichos, en casi todos los coles, y yo creo que son tan inteligentes, tan sabios, que tienen muy claro lo que les gusta leer, y cuando se les lee cualquier historia, ellos continúan buscando, continúan leyendo, y yo creo que sí que hay mucha facilidad para que los alumnos lean. O sea, tenemos la suerte en Castilla y León de tener planes de lectura fantásticos en los centros y una biblioteca escolar Leocil digital para los sitios a los que no es fácil comprar libros nuevos, llevar libros nuevos. Los libros de Daniel están en todas partes y me parece muy interesante, sobre todo lo que habéis comentado, tanto la bióloga como la ganadera, porque en infantil, en los centros de infantil, los primeros minutos se dedican a contar historias, a llevar huevos blancos, de colores, sin colores. Las maestras y los maestros cuentan montones de cosas de animales y yo creo que está mucho más cercano de lo que al principio parece. No sé, quería dejar claro que en los colegios la literatura y los animales sí son cercanos, o al menos eso es lo que yo veo cuando visito centros. Gracias. No sé, sí, tienes toda la razón, no puedo decir que no, me parece que es así. Lo que ocurre es que en el momento que, mira, de 100 colegios, 10 ya no se cumpla esa, no digo norma, sino algo tan sencillo como que haya libros, que los hay, y que los hay no quiere decir que se lean.
Yo quiero decir que todavía tenemos una carencia, que habría que ir al 100% de lo que estás diciendo tú. Pero lamentablemente, por la experiencia que tengo, y este año pasado he estado en Crash de Aragón, falta todavía un poco. Falta un poco. Pero eso no quiere decir nada. Quiere decir que siempre falta un poco para todo. O sea, nunca estamos bien, nunca... O sea, el 100%, la perfección no existe. Y como no existe la perfección, pues tenemos que conformarnos con el 90%, que es muy alto ya, ¿eh? Pero yo creo que tenemos que, cada uno desde su trinchera, tiene que intentar guerrear por atraer ese 10% que queda. ¿Cómo lo conseguimos? Pues estando. Vosotros lo estáis consiguiendo estando ahí, nosotros estando aquí. Pero fíjate que sois maestras en Castilla y León, ¿no? Que hay bibliotecarias. ¿Cuánta gente hay aquí? ¿De qué quiere decir? Pues que aquí está la gente que le interesa, que quiere, que le motiva, que ama los libros. Esto es una enfermedad que hay que contagiar. No se puede enseñar a leer. Bueno, se puede enseñar a leer, a interpretar las palabras, ¿no? Pero lo que hay que hacer es contagiar. ¿Y cómo se contagia? Se contagia siempre con el optimismo y con la lectura de una buena lección. Que por supuesto que si tú les lees un cuento a todas las mañanas a tus alumnos, habrá uno de 24 que no le guste. Pero no le guste porque ese día pues no le gusta lo que sea, o porque ha dormido mal, o porque tiene un problema en casa, pero no pasa nada. Lo importante es esa mayoría. Y lo importante es contagiar. Y aquí hay que contagiar y seguir contagiando. No hemos ganado nada, ¿eh? Estamos en fase de ganar. Y de hecho, uno de los objetivos del LINA es precisamente esa guía de lectura que tan acertadamente a partir de la selección han hecho las bibliotecarias, que permiten también ayudar a la ciudadanía, que es importantísimo. Estamos hablando que también no puede ser un privilegio de la diversidad aquellos que ya tienen el privilegio de poder elegir. Es hacer accesible la información que tenemos y la diversidad esta que se está mostrando. Por eso es fundamental, porque si no... cuando preguntas el tipo de libros en general que leen las familias, no es tan diverso. En las bibliotecas, nada más que hay que coger los listados de cuáles son los libros más leídos. Y muchas veces no se corresponden ni siquiera con los intereses que a lo mejor tiene esa persona, porque va cogiendo trending topic. Y La oreja glotona se lee porque se oye que hay que leerlo. Entonces es bueno abrir a otro tipo de animales cercanos, por ampliar las posibilidades de los personajes. Que es otra cuestión que quería poner para que sigamos charlando. Cada especie, desde el punto de vista de la biología, tiene una etología, que es un comportamiento, y luego también desde el punto de vista de la ficción, un rol que se le ha asignado sistemáticamente, aunque ahora mismo se rompen esos roles, pero sistemáticamente a lo largo de la historia. ¿Eso nos acerca a los animales o nos aleja? Sería la cuestión. Y eso por un lado. Y la segunda cuestión que quería referirme es si ampliásemos nuestro conocimiento sobre nuestra fauna cercana, animales cercanos, no solamente domésticos, sino con los que convivimos en nuestra casa, aunque no sean domésticos, no podía ampliar la capacidad de contar historias, la capacidad de empatizar a aquellos que no les empatizan cierto tipo de historia, porque yo no voy a empatizar con un perro porque me da miedo, porque tiene que ser el perro el policía o el gato el libre por las noches, y no empatizamos con la lechuza, aunque cada vez hay más. En ese sentido, las preguntas serían esas, por resultar. ¿Qué os parece? Yo creo que ahora mismo tenemos un montón de libros maravillosos con fauna silvestre y con fauna doméstica que nos acerca. La historia es saber elegir, y para saber elegir tienes que leer, que yo creo que es otro de los problemas que tenemos ahora mismo en la sociedad, que estamos alienados y que entonces invertimos muy poco tiempo en la lectura. Entonces, ¿yo cómo voy a poder acompañar a mi hijo al bibliobús a elegir un libro si yo no leo? Entonces, y si yo no sé toda esa cantidad de libros que hay para elegir. Entonces, nosotros tenemos lo que decimos, nosotros en nuestra familia nos gusta mucho leer, y mucha gente que está acompañándonos en la educación de nuestros hijos le gusta mucho la lectura. Y entonces nos acompañan también a la elección de los libros. Entonces tenemos muchísima suerte, pero creo que eso no todo el mundo tiene esa suerte. Entonces ahí está la labor vuestra como educadores, de poder enseñar y mostrar toda esa variedad que hay, y ya no es el lobo estigmatizado
ni no sé, el oso que se come siempre el panal de abeja. O sea, ya tienes muchas más opciones. No vamos ahora a crucificar todo y todo es Walt Disney y todos los animales hablan y todo. No, vamos a ver, no, ni todo es como era Blancanieves, en la que se le acercan todos los animalitos a ayudarla a vestir. Pues Blanca, no, ya no. O sea, ya hay muchas opciones. O sea, seguir contando el mismo rollo de no, es que estigmatizamos los animales, no es verdad. No es verdad, porque tienes 1000 opciones, toda esa bandeja de opciones. La historia es que tanto las familias como los educadores conozcamos esas opciones, y yo creo que para eso tenemos la suerte de contar con el INE y con otro montón de alternativas. El dar a conocer todos esos libros que existen y que ya no estigmatizan, igual que hay películas que ya no estigmatizan, ni hay series que estigmatizan, ya hay mucha variedad, ¿no? Ni todo lo malo es tan malo, ni todo lo bueno es tan bueno. Ya hay muchas franjas de colores y muchas opciones. Claro, sí. Es que estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Cristina. Una cosa que quería decir muy importante referente a la profesora que ha hablado, las maestras de los colegios rurales son maestras y maestros, porque también hay maestros, menos. Las más valientes son las maestras, las que se van a un recóndito pueblecito arriba en las montañas nevadas. Son unas valientes y es un reconocimiento al esfuerzo que han hecho para estar allí. No es fácil. Yo como madre lo veo mucho. Lo del bibliobús me encanta, lo voy a proponer, porque la biblioteca de Potes ha estado a punto de desaparecer. A mí me dieron los 7 males cuando me lo dijeron. Entonces, se ha podido reconducir y sí, vamos a seguir teniendo esa biblioteca, y en el cole también se reforzará. Y ya con lo que preguntabas, Tony, no me quiero despistar, yo siempre he dicho que las ovejas, yo hago muchas horas con las ovejas, pastoreo y llevo muchos libros, y mi hija lleva también libros. Intentamos leer en el pastoreo. O sea, que ahí tengo una ventaja respecto a los otros niños que se educan en la ciudad, porque tenemos nuestro rato de lectura. Y respecto a estigmatizar darles esos roles a los animales, el rebaño es tonto, el rebaño es muy bobo, pero la abeja es súper lista. O sea, son súper inteligentes, saben dónde están las bellotas más dulces, se piran por ese portillo que saben que es, y me dan esquinazo. O sea, son muy listas. Como individuos son muy inteligentes, las vacas menos, pero las ovejas... O sea, aquí... Puede saltar una denuncia escuchando al fondo. Eso, las vacas menos, las vacas son más brutas, pero... No sois tan tontas. Solo algunas. Y no eres tú. No, oye, no, la lozana es mi vaca geógrafa viajera, se ha recorrido todo mi municipio entero y el municipio de al lado, que luego para buscarla, ya la conocen los vecinos, es la del campano que suena Tolón, esa, pues ya la vamos a buscar. Pero sí que es verdad que a mí me da un poco de coraje cuando se les pone, ay, la oveja, que es tonta, que no sé qué, que no se entera, o las vacas mirando al tren, que las dan esa imagen. No, o sea, el rebaño es eso, el rebaño es más, cuando van todas juntas es más fácil de moverle, de modificarle, de llevarle por donde quieras, pero a una oveja sola no la llevas por donde tú quieres, ¿no? O sea, hay que conocer al animal, en este caso. Y ahí me surge, Sí. enlazando con Teresa, cómo el tratamiento desde fuera, utilizando un animal porque se ha leído y no se ha vivido, va perdiendo verosimilitud para aquellos que tienen conocimiento de los animales. Y eso te hace desconectar con la historia. Es decir, ahora mismo, no sé si me estoy sabiendo explicar, el recorrido que tenemos, y ahora mismo, si ponemos una visión panorámica, en cualquier visión panorámica te vas a perder los matices, las cuestiones especiales, pero cada vez hay una opinión muy polarizada sobre los aspectos, donde nada más que leo aquello que refuerza lo que yo creo. O sea, hay muy poca apertura a leer opiniones diferentes. Entonces, en ese sentido, siempre abro 2 líneas para que cogáis la que queráis. Los animales cercanos pueden ser un facilitador para escuchar opiniones distintas, o están siendo, o notáis, o esto es general, que se pueden estar utilizando realmente como para polarizar más la situación.
es que sí, yo soy muy positiva. Entonces, creo que has elegido malas personas para... Entonces, referente a tu historia de las ovejas, recuerdo un cuento, que no me acuerdo cómo se llama, en el que es un cordero que se sale de la norma. No sé si os acordáis el nombre, es también creo que de López, en el que cuenta la historia, es que estoy intentando recordarla, a ver si alguno me ayuda, en el que el cordero acaba rescatando al pastor, la oveja Carlota, Carlota, que además de verdad, sí, pues no regalo yo Carlotas en la vida, ¿sí? ¿Cierto? La oveja Carlota. Entonces, siempre voy a encontrar una excusa y siempre voy a encontrar un libro en el que no es la norma, o sea, voy a decir, no es la norma, siempre hay algún libro. Entonces tenemos la capacidad de decidir. Si tú quieres adoctrinar a tus hijos en que el lobo es malo, pues no le vas a comprar otra cosa que no sea el lobo malo. Que vas a decir, esto al final somos los adultos los que tomamos las decisiones, ¿no? Y los que vamos a elegir la literatura pero también tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para saber que ni nuestros hijos se van a dedicar a lo nuestro, ni van a elegir nuestros libros. Entonces, ni nosotros vamos a conseguir o sea, sería absurdo. O sea, nuestros hijos son salvajes. Entonces, partir de la premisa de que nosotros vamos a elegir la literatura que quiero que ellos lean, no, yo les voy a dar todas las opciones. La del lobo malo, la del oso malo, la de la oveja tonta y la de la vaca tonta. Pero también les voy a dar la oveja Carlota, a Salvaje, a otro montón de libros que les den otra visión, porque yo creo que al final es lo que enriquece, ¿no? Y nos olvidamos de algo bastante importante. Igual que el lector tiene la capacidad de decidir, el escritor tiene la capacidad de escribir. Y escribe sobre estereotipos, con lo cual ya está escrito, no hay nada que aportar. Sí, ya está escrito todo. Pero está luego la ficción. La ficción, que es lo que enriquece la historia. Y eso es lo importante. Pero luego nos olvidamos que la literatura, mal que nos pese, es un negocio. Y está por encima del escritor una persona que se llama editor. Y el editor lee una historia y la lee no como libro, sino la lee tal que así, en unos folios, que tiene que interpretar y tiene que saber ver más allá de lo que tiene aquí. Aquí tiene una historia sin más, pero luego esto se transforma en un libro ilustrado y el editor es el que elige. Y el editor puede elegir entre osos buenos, osos malos, ovejas buenas, ovejas malos. Quiero decir, estereotipos que ya están, que no aportan absolutamente nada, y luego puede elegir entre ese libro que a través de la ficción o a través de la realidad, el libro informativo que antes se ha visto, puede aportar algo. Y para eso hay que ser también un poco valiente, porque sabes que el libro del lobo malo va a vender 1000 y el libro del lobo viajero, por decirlo así, va a vender a lo mejor solamente 100. Pero como no saben tampoco cuánto se va a vender de cada, pues ¿qué hacen? Apuestan por el estereotipo. Y por eso, antes decís, no, yo puedo elegir entre el libro, entre lobo bueno, lobo malo, oveja buena, oveja mala. Sí, pero si yo quiero elegir sobre una oveja bióloga, no está. Y no está no por la capacidad del escritor, sino está por el editor que no apuesta por otras formas de otros libros que estén ahí. Ya sé que estoy en el Festival Lina, ya sé que hablamos de libros de animales cercanos y sé que a ti te interesa mucho, pero yo creo que, especialmente vosotras dos, que vivís en un entorno en que al animal lo tocan cada día, es muy lógico que le interese la guerra de las galaxias. Al animal ya lo conoce, a la galaxia no. O sea, es que es algo que me parece natural. Yo soy hija de un fabricante de calcetines. ¿Tú crees que me ha interesado nunca un libro que hable de fabricantes de calcetines, de calcetines colorados? Pues no, o sea, realmente vas a buscar lo que no tocas, porque es aquello que a veces cuando protestamos, por ejemplo, a mí me gusta cocinar, ¿no? Y me dicen, ay, la receta del espagueti carbonara. Y como
los hago a menudo, dices, me vas a venir tú a mí a explicar lo que es un espagueti a la carbonara, porque estás seguro de lo que sabes. Sus hijos saben lo que es el rebaño y lo que es, y leen en parte para verificar que lo que saben es cierto, y por eso les gustan determinados libros, y por eso tardan en correlacionar Salvaje con la huida de, ¿cómo se llamaba aquel que se huyó? Lombrizo Gini, bueno, con esta huida, pero creo que lo normal es que se interesen por la Guerra de las Galaxias o por los indios chiroquis o por experiencias que no tienen. Al fin y al cabo pierden un tiempo leyendo. O sea, y si tú como escritor me quieres escribir alguna cosa sobre fabricantes de calcetines, porque eres tú, lo leeré, pero lo leeré porque eres tú, pero no es que yo mi impulso vaya a decir el Nobel de este año para las novelas de fabricantes. Bien, Raquel, tú tenías, ¿verdad? Gracias. Es que habéis dicho muchas cosas y yo quería coger dos hilos. Primero, vuestros hijos son privilegiados. O sea, a mí me parece que estamos hablando para otro tipo de gente que no tiene la opción de elegir. O sea, ya poder elegir álbumes ilustrados, ya es. O sea, la profesora ha dicho que en los colegios hay bibliotecas, hay bibliobuses, Bueno, los hay en algunos sitios, en otros sitios hay libros muy antiguos, en otros sitios los libros se tocan poco, dependiendo. O sea, sabemos que tenemos pocos lectores y sabemos sobre todo esto que estabais diciendo, que tú has reconocido, que la lectura infantil es una literatura mediada. Es decir, no vale con que eso esté ahí. Hay que hacer, lo ha dicho también Alicia antes, hay que hacer una mediación para que eso llegue. Hay que hacer una selección, hay que hacer una lectura, hay que tener una conversación para que esos encuentros sean significativos. Y en vuestro caso lo es, o sea, encuentro que es una situación de privilegio, como seguramente sean muchas de las situaciones que cada uno con nuestros hijos representamos aquí. Pero creo que estamos hablando para otra mayoría y ahí lo que estamos buscando es cómo hacer llegar a esta mayoría los libros por una parte, los libros de animales y cómo trabajar esta mediación. A mí me preocupó una cosa que dijo Teresa y que aquí estáis incidiendo todo el tiempo y yo la transmito como preocupación y está muy bien que los niños elijan sus lecturas, pero que sepamos que antes han elegido sus lecturas por ellos, es decir, que el editor ha elegido lo que quiere publicar, que el comercial ha elegido lo que quiere poner en circulación, que el librero elige también. Es decir, que cuando llega el niño ya han ocurrido muchas mediaciones, o sea, no nos engañemos, y que muchas veces va a leer lo que el capital o el que ha puesto más dinero encima de la mesa para que eso lean los niños. Yo creo que como adultos mediadores no podemos renunciar a nuestra tarea de mediación. Es decir, a eso que ya ha dicho, ¿cómo no le van a gustar a mis hijos lo que a mí me gusta? Pues no, a veces ocurre que no, pero hay que tener la oportunidad de que desde la escuela, desde la biblioteca, desde los hogares, haya esa posibilidad de opción y no sea siempre Star Wars, que puede estar muy bien, y no sea siempre Harry Potter o no sea siempre el que está leyendo tu hija, Perico, el burro Perico. Es decir, creo que sí que hay como adultos debemos tener esa preocupación profesional de mediación y es la búsqueda y la propuesta de lecturas que no se van a encontrar, no se van a topar con ellas, tenemos que buscarlas, tenemos que seleccionarlas. Y ahora ya viene mi pregunta, también como en la línea de Tony, y es rápida. Yo creo que vuestros hijos tienen otro enorme privilegio, aunque sé que en muchos casos será una enorme desventaja, como tenerse que montar en un autobús para ir al colegio. Pero es el contacto con la naturaleza. Es lo que ahora mismo sentimos que estamos perdiendo, porque nos parece que la naturaleza nos aporta algo como seres humanos y el contacto con los animales nos ayuda a algo que nuestros niños no están teniendo. Y mi pregunta viene por ahí. ¿Creéis que los libros en un momento pueden ser, no digo sustitutos, pero digo, pueden ser o son, en los que manejamos, una posibilidad de acercamiento, de empatía con la naturaleza?
¿O creéis que se quedan muy alejados, como una historia en general, como otras historias con las que no conectamos, pero que sin embargo las historias de animales sí tienen ese punto de permitirnos conocer otras realidades, y no solo conocer, esa idea de empatizar, de sentirlos desde otro sitio? ¿Empiezo yo? Vamos a ver, aquí voy a sacar la parte de monitora de educación ambiental. Entonces yo creo que es fundamental que los niños salgan al campo. O sea, eso es salud. Eso lo están todos los estudios científicos. Ahora mismo nos avalan y nos dicen que el niño que tiene que pasar por un jardín o por un parque para ir a la escuela va a atender mucho mejor en clase que un niño que no pasa por un parque. Te están diciendo que para mejorar la salud mental de los adultos, un tiempo, ahora le llaman mindfulness, le puedes llamar meditación, le puedes llamar como te dé la gana, pero pasar un ratico sentado en tu parque o en tu pueblo debajo de un árbol, viendo las ovejas, escuchando los pájaros o los grillos o nada, o estando allí, te produce una paz, que eso favorece a la salud mental. Entonces ahora esconder eso pues no podemos sustituirlo, porque es salud, o sea, nos lo están diciendo todos los estudios de investigación. Entonces, yo como monitora de educación ambiental, ¿qué intento hacer? Me voy al campo con mis niños, damos el paseo. Voy a decir una burrada, pero aquí saco mi parte bióloga, ¿vale? Entonces, ¿alguno tiene animales domésticos? ¿Tiene un perro? Entonces, si tenéis perro y sacáis a pasear al perro, o si veis a alguien que saca al perro, lo veis siempre tirando de la correa, y entonces el perro se para en una farola a oler y tiras, venga que no, que te tienes que hacer pis, y ahora se para debajo de un árbol y tiras de él y no, venga que te tienes que ir a hacer pis. Pues eso también nos pasa con los niños, exactamente lo mismo. Sonará una burrada, pero es la realidad pura y dura, que es la del niño se para un momento a ver una hormiga y date prisa, niño, que no llegamos a buscar el pan. Entonces, no les estamos permitiendo pararse a observar. Probablemente descubrirían muchas más cosas de los animales que puedan descubrir los investigadores científicos del CSIC durante 40 años. ¿Por qué? Porque esa visión que tenemos a cierta edad, según vamos cumpliendo años, nos vamos cuadriculando y vamos reduciéndola. Entonces, mi hijo probablemente ha observado cosas de hormigas y de arañas que yo, mis 20 años de experiencia, no he visto en mi vida. Y no he observado porque no me he parado. Entonces es necesario que los niños salgan al campo. No podemos sustituir el campo por los libros, pero podemos utilizarlo de complemento. Entonces es aquí donde yo creo que tenemos un montón de ejemplos, y yo invito a los escritores, ilustradores, etcétera, que hagan esa fusión que ha dicho Teresa, que me ha encantado, que es que podemos unir la ficción a la realidad, en el que la historia humanizada del topo, del topillo, del lo que sea, siempre tenga detrás una parte de realidad, en el que el topo tiene su nido, su rinconcito de lombrices, o esa oveja que es capaz de seleccionar esa bellota más dulce, el árbol donde están las bellotas más dulces, esa liebre que también siempre suele ser la mala en los cuentos, porque con la tortuga siempre andan en conflicto, y entonces una bruja piruja que siempre va a correr más, pero no se dan cuenta que esa liebre se va a parar en los brotes más verdes y más ricos a comer, ¿vale? Y que esas orejas que se cogen para pegarle su cogotón para comérnosla, esas orejas que son de color azul, tienen un montón de sensibilidad, cosas que a lo mejor, y que van a escuchar a kilómetros. Es decir, que todas esas cosas se pueden introducir en los libros, que podemos hablar de huellas, que podemos hablar de excrementos, que podemos hablar de esa parte de biología, incluso de etología, dentro de la ficción. O sea, todo puede ir enlazado. Pero yo creo que no se puede sustituir el campo por los libros. Creo que es necesario porque es salud. O sea, es necesario que a los niños les saquemos al campo, y porque es que además nos lo están diciendo todos los estudios. Pero meter ahí, y no creo que sea con calzador, porque os he puesto ejemplos en los que no están metidos con calzador, y que probablemente todos nuestros niños y niñas se hayan fijado en todas esas huellas, y nosotros pasemos por esos libros, pipa, y no nos hayamos fijado en el escarabajo que se ha subido en ese tipo de hoja,
o la arañita que está subida en otro sitio. ¿Vale? Entonces yo creo que no podemos sustituir, pero que sí que puede ser un complemento. De hecho, bueno, yo sé que hay muchos niños que no pueden ir tanto al campo como quisieran, y yo no soy educadora ambiental, pero sí que es verdad que cuando muchos turistas vienen a mi zona, les intentamos hacer llegar pues nuestros conocimientos, ¿no? Pues acariciar la lana de las ovejas. Les gusta muchísimo tocar lana, qué suavecito, o sea, transmitir esas sensaciones, ¿no? Pues si esas sensaciones se pudiesen poder transmitir a través de los libros infantiles, sería maravilloso. Y yo creo que sí que es un ejercicio que debería poder hacer llegar todas esas sensaciones y ese conocimiento de los mundos, de los animales cercanos, ¿no? Entonces, a mí una cosa que, por ejemplo, que riño a los chavales, los pobres, cuando van a los bebederos, en mi zona hay tritones. Los tritones pues son especies que son muy delicadas y no hay muchos. Y están con los redeños y les quieren cazar, y voy yo y les riño y les digo que no, porque les van a matar o bueno, las pozas también las ensucian y los animales no beben. Pues ese tipo de educación, si se lo explicas y les explicas el porqué, pues lo terminan entendiendo. Entonces eso también puede llegar a través de los libros infantiles, y llega a través de los libros infantiles. Entonces yo creo que sí, que sí se puede, no sustituir completamente, porque es imposible, pero sí es una gran ayuda para que cuando lleguen no les pille todo tan raro. O sea, es que yo me acuerdo un parto de una vaca, un 20 de agosto, que es muy raro que pariera una vaca en esa época, pero además no se me va a olvidar, era la Jamaica y el primer parto. Y yo llegué de las ovejas y había un silencio absoluto en mi cuadra, y un señor salía fumándose un cigarrillo, se iba a fumar un cigarrillo a las afueras, fuera de la cuadra. Y me quedé muy extrañada porque digo, y entré y estaba mi hija con un corro así de niños alrededor y los adultos detrás, todos callados, y mi marido ayudando a la vaca. Además es que yo digo, buenas tardes, y hace todos, silencio. Digo, vale. Y es que mi marido, les había dicho mi marido, no quiero ir ni una mosca, y mi hija estaba allí organizando todo el cotarro, y fue una experiencia que ojalá se pudiese transmitir por los libros, porque fue maravilloso para los adultos y para los niños. Ver parir una vaca no es algo que sea tan habitual. Además que son procesos, a mí me gustan mucho, la época de los partos me gusta mucho. Entonces yo creo que sí que se podría sustituir esas experiencias, y eso de el rebaño es bobo, la oveja es lista, también se podría llegar a hacer una buena educación de animales cercanos. Sí, yo creo que sí. Es que yo soy muy positiva. Pero vamos, sí. De todas maneras, yo invito a escritores y a ilustradores a que se pasen una temporadita pastoreando con nosotras, que es algo, ¿cómo lo has llamado? ¿Mindfulness esto? Mindfulness. Que yo lo hago mucho, muchas tardes. Yo voy a lanzar una pregunta al aire también. Pues, yo he visto parir una vaca. No. Los escritores pueden escribir de todo, los ilustradores pueden ilustrar todo, pero el escritor tiene que escribir de lo que él quiera. Pero es que luego está el asunto del editor, que es un cortafuegos, que tú puedes escribir una historia estupenda de una vaca que ha dado luz o que ha parido, y que hay una docena de niños expectantes allí, y el editor lo lee y dice, tira. Entonces, esa es la realidad, te voy a decir, la realidad es esa. Los libros llevan al campo y el campo lo lleva al libro. Lo que decías tú antes, no queremos más que reafirmarnos en lo que nosotros queremos, en que nosotros creemos. Que en las redes sociales tú no ves más que redes sociales, o accedes a las redes sociales que te dicen lo que tú ya sabes. No quieres escuchar el no. La gente ya no quiere escuchar el no, quiere escuchar el sí, el que vas por el buen camino. Y cuando alguien te dice, oye, yo creo que, dices, adiós. Entonces los libros llevan al campo. Un buen libro te lleva al campo, como un buen libro de
que te cuenta o que te explica paseando cómo es París, te lleva a París. Y al revés, París luego te lleva al libro y quieres ver. Yo tengo un pequeño campo, un almendro. Hace una semana, unas manchas negras sobre la tierra, sobre el suelo de ese almendro. Decenas de avispas. ¿Qué es? ¿Alguien me puede explicar qué ha pasado ahí? Un almendro que tiene las manchas, son manchas negras que no sé si algo cae, que no creo que no, porque si digamos que están en el perímetro del almendro. La mancha negra está, la hierba está negra, la arena, la tierra está negra y las avispas allí fluctuando, allí pimpan, hablando de sus cosas, de lo que hablan las avispas, que si el precio de la vida, que si la bolsa ha subido, que si mira ahora cuánto me cuesta un kilo de miel. Como es naturaleza, y pues aprovecho. Me acuerdo, me ha venido ahora. Sí. ¿Había alguna pregunta? Sí, por favor. Toma, te acerco. Ah, vale. Este es el bueno, ¿no? Sí. Bueno, pues... Ay, ¿no se me oye bien? Sí. Nada, gracias a todos por lo que estoy escuchando, estoy disfrutando mucho. Yo soy profesora de secundaria, no sé, estoy un poco... No sé si hay alguno más, pero me alegro, pues... Nada, yo tengo muchas cosas para compartir, pero voy a compartir solo alguna. Me encantan los libros ilustrados, los álbumes o libros ilustrados, colecciono ilustraciones y comparto con mis hijos y con mis alumnos los libros ilustrados. Hace unos años empecé a llevar libros ilustrados a clase en un instituto de secundaria y terminé los martes a última hora, después de Historia de España, potente, leyendo a mis alumnos de segundo de bachillerato libros ilustrados. Ellos me los terminaron pidiendo. Al final del curso me lo agradecieron, me hicieron un libro dibujado por ellos. Bueno, fue muy emocionante y lo quería compartir, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando de literatura infantil, pero ¿qué pasa con la secundaria? ¿Qué pasa con el bachillerato? ¿De repente pierden el interés por la lectura? Yo creo que no, pero no sé lo que pasa, pero pasa algo ahí. ¿Qué pasa con el primero de la ESO? Que de repente llegan al instituto y ya han dejado de ser niños en el verano. ¿Qué sucede ahí, no? Y una de las veces, bueno, he de deciros que estos chicos de segundo de bachillerato se sentaban en el suelo y abrían los ojos, bueno, con una emoción que a mí me parecía muy gratificante como profesora de historia, Dios mío, que solo la palabra suena ya mal, menos mal que me gusta mucho lo que hago. Pero sobre todo, en algún momento, primero o segundo de la ESO, cuando les he leído cuentos, El hombre de color, cuando dicen negrito, ese tipo de cosas, porque la literatura infantil, el libro ilustrado se puede utilizar perfectamente en bachillerato y en la ESO. Yo por lo menos he sido valiente y lo he hecho. Y alguna vez me comentaron en primero o segundo de la ESO, a muchos de mis alumnos nunca le habían leído un cuento en casa. Es una reflexión que quiero lanzar por lo que ha comentado la compañera que me ha pasado el micrófono. Supongo que mis hijos son súper privilegiados y muchos de los hijos e hijas vuestras también lo son. Pero a mí cuando me dijeron que nunca les habían leído un cuento, me pareció primero de la ESO, segundo de la ESO. Estamos dando por sentado que las familias comparten ese tiempo con sus hijos, que les introducimos en el mundo de la lectura, que les generamos esa sensibilidad. Estoy hablando un poco en general de los libros, ¿vale? Aunque no sea solo el tema de los animales. Pero me pareció una reflexión que quería hacer y quería compartir con todos. Yo cuando he llevado libros ilustrados, mis alumnos disfrutan muchísimo. Y se lo cuento, incluso en una graduación de bachillerato leí un cuento. En fin, pues nada, que gracias. Y ahí queda la reflexión y la pregunta, no sé si alguien quiere decir algo. Soy rápido. Si has elegido bien el libro, perfecto. Los chavales van a atender. Ya tengan 7, 8, 9, 3, 22, 33. Hazlo con los vecinos. Ya verás cómo que te va a pasar lo mismo. El problema es elegir el libro. Los libros, la literatura infantil es un adjetivo que está ahí, pero los libros no tienen edad. Estos libros, tú compras libros infantiles. Yo también compro libros álbumes. ¿Por qué? Porque me gusta la historia y me gusta la historia que se cuenta y me gusta la ilustración. Y cuando se transmite, como hemos dicho antes, cuando se contagia, pues todo es mucho más fácil.
yo también tengo que aportar aquí algo. Nosotros tenemos en nuestra casa hay 2 versiones. Tenemos, además de animales que se comen y no se comen, está la novela gráfica y luego el resto. Y entonces mis hijos no saben diferenciar, piensan que novela gráfica es infantil. Y de vez en cuando se han encontrado con sorpresas bien fuertes. Y de hecho la última vez que vino el bibliobús, vino el bibliotecario y vino con un montón de... Dice, esto te lo he encontrado para tu pareja, novela gráfica. Claro, yo lo que hice fue dejarlo en la mesa de casa y me fui. Llegaron los niños, ¡ay, esto es para nosotros! Mira, se llevaron un sustarraco. Porque claro, yo creo que un paso, por ejemplo, que a nosotros nos hemos dado cuenta y que en el caso de mi pareja, que trabaja con adolescentes y trabaja además con... en situaciones sociales complicadas, pues la novela gráfica es muy cercana y llega muy fácilmente. Y ahí, de hecho, cuando he hecho la selección, y esta mañana se la he enseñado, bueno, no anoche, porque fui diciéndole a los niños, a ver, ¿alguien sabe dónde está Salvaje? Y entre las bolsas y las cajas, pues han encontrado Salvaje. Y la oveja Carlotano. Y Juan Oveja, ¿dónde está? Y entonces lo han ido encontrando. Y por la noche me decía, digo, ¿habéis encontrado todo? Sí, sí. Y me decía mi pareja, ¿y no has encontrado, no sé qué libro era, no me acuerdo, de novela gráfica? Le digo, claro, pero eso sí te hubiesen invitado a ti, porque él es de novela gráfica, yo no. Entonces yo creo que, por ejemplo, hay una etapa en la que pueden alejarse los libros, o es que no se han acercado nunca, que también puede pasar, y que ahí puede entrar la novela gráfica. Y hay también sitio para los animales. Nosotros tenemos novela gráfica en casa de animales que la verdad es que es súper chula. Sí, vale. Solo un pequeño apunte. Yo alguna vez he ido al Insti en Potes a hablar de abejas, normalmente, ¿no? Y bueno, ya sabemos cómo son las adolescentes, pero llevo el libro de Piotr Sacha, perdonad mi ruso, es muy malo, y bueno, no sé si es ruso el autor o no, pero vamos, que tiene un nombre un poco complicado. Y les encanta, o sea, lo flipan. Los dibujos son preciosos y como lo cuenta como anécdotas, les llega toda la información de una abeja vuela no sé cuántas veces alrededor del sol, en lugar de decirle 50.000 kilómetros en toda su vida y se muere al cabo de 40 días, como se lo cuentas con datos así de puede dar 4 vueltas al planeta o tiene que estar en 10.000 flores para hacerte una cucharadita de miel, cuando les das esos datos y ven las ilustraciones se quedan mucho más, claro, los niños y los adolescentes. O sea que a mí el libro ilustrado y los libros, que eso es lo que decía Daniel, que le pone la etiqueta de infantil, pero que también son perfectamente aplicables y de hecho es uno de mis libros preferidos. Y es maravilloso. O sea que al hilo de eso, y por cierto, preciosa la iniciativa, te la copio para pasársela al dire del Insti de Potes. Bien, pues si queréis proseguir, ¿hay más preguntas? ¿Alguna más? Vale, mientras van levantando, en este sentido de utilizar pues todas las personas que estamos aquí, nuestra experiencia, nuestras ganas y entusiasmo, y en este momento, que como bien se dice, ahí es palpable esta desconexión que hay, o polarizada por lo menos, con respecto de la naturaleza, ¿qué tipo de libros consideráis que sería por los que empezar? Hay que seleccionar, hay que priorizar, ¿no? Libros que tiendan más a la ficción con animales para acercarnos a la naturaleza, o libros que sean más realistas, menos ficción para acercarnos a la naturaleza y luego a partir de esa experiencia ya poder disfrutar de la ficción. ¿Qué consideráis? ¿Por dónde empezaríais? Sabiendo que... Es que yo ahí creo que depende del niño. O sea, claro, si tienes un niño que no ha visto nunca un animal o tenido muy poquita relación con un animal cercano, que además les tiene pavor cuando se acerca una oveja a un niño que no está acostumbrado, las ven tan grandes, tan peluchonas, les da miedo. Yo me iría más a una ficción para quitarles como el miedo. Y sin embargo, si es un niño que ya está más acostumbrado al medio natural, ya iría a algo más con menos ficción. O sea, que es que ahí depende. Yo haría un depende. Yo buscaría en la ficción. Hay muy buenas colecciones de
libros infantiles, ¿no? Y, no sé, por ejemplo, en Sopa de Libros hay muy buenos libros de El Palacio de Papel, recuerdo, que te llevan luego a mirar más, ¿no? A mirar los libros de datos muy concretos, o los cuentas muy bien o se te quedan ahí, ¿no? Se te quedan ahí en la nube. Entonces yo creo que a través de la ficción luego acceder a la realidad. Ese es mi pensamiento. Encontrar ese libro tal vez, ¿no? Y esa búsqueda que hemos hablado antes, esa búsqueda de que se hace en casa o que se hace en internet o que se hace en la biblioteca, se hace en el colegio, donde sea. Bueno, yo voy a contar una anécdota. La primera vez que fui con un grupo a hacer una visita guiada, fue a Villafáfila, no se me olvidará nunca, hace 800 años, y era con un grupo de familias. Iban las familias, además no era una cosa muy habitual, porque generalmente cuando nosotros empezamos, la educación a mitad se hacía solo con los niños. ¿Quién iba? Los adultos no, porque los adultos ya sabíamos todo que nos iban a nosotros a enseñar. Y entonces fue muy gracioso porque, claro, yo acababa de empezar, realmente sabía muy poco y bueno, ahora sé poquísimo, pero entonces sabía mucho menos y fui consciente aquel día que sabía menos de lo que yo creía que sabía. Y eso es lo bonito que te da la edad. Que eres consciente de la ignorancia que tienes en ti misma. Y entonces, bueno, aquel día fue muy divertido porque empezamos a ver, bueno, estábamos en Villafáfila, empezamos a ver gansos, empezamos a ver patos, y entonces las familias se acercaban, bueno, los niños y las niñas se fueron rápidamente con los monitores que eran divertidos. O sea, la ruta guiada era un aburrimiento absoluto porque yo era un rollo patatero, y entonces era más divertido el que estaba haciendo las actividades y les acercaba más desde el juego el animal de turno, ¿vale? Y yo era ahí, de mi faceta bióloga cuadrícula, de la sistemática de los invertebrados, los vertebrados, ¿no? Entonces yo allí llegué a contar el rollo patatero, no me hacía ni caso nadie, y entonces se acercaron varios padres a contarme que ellos veían los documentales de la 2 y que entonces a ellos lo que más les gustaba eran los documentales de la 2 y me empezaron a hablar de los documentales de la 2. Y yo en aquel momento me di cuenta que es verdad que yo también me ponía los documentales de la 2, pero para dormir la siesta. Yo no veía un documental nunca. Yo decía que los veía, pero la realidad es que yo cuando los ponía hacía... Y entonces, bueno, pues aquella faceta pasó y entonces hemos ido evolucionando y resulta que mis hijos empiezan a ir al cole y en el cole podían elegir entre una biblioteca maravillosa que tenían, como decía la compañera. Es un crack chiquitito, pero tiene una biblioteca que además cada X tiempo pueden ir renovando, o nosotros las familias, cuando hay libros que ya pues la edad que tienen cada de nuestros hijos ya no hay lugar porque hay que hacer sitio para libros para mayores, pues esos libros van al cole. Bueno, pues total, que en aquel momento tenían una caja de CDs que se podían llevar los niños y las niñas a su casa el fin de semana. Y a mi casa siempre llegaba África en el Serengeti, cada fin de semana. Y poníamos el documental de África en Serengeti cada fin de semana, pues nosotros en casa no ponemos la tele porque tenemos campo, para que vamos a poner la tele, no tenemos tele. Entonces poníamos en el ordenador África en Serengeti. Aquel disco estaba rayado hasta la saciedad y sabíamos más de África en el Serengeti que de lo que nos pasaba a la puerta de casa. Si yo tengo que confesaros, nunca jamás vería un documental de África en el Serengeti, me aburre profundamente. En cambio, sí me leería alguna novela sobre África o, por ejemplo, como hablábamos de Gorilas en la niebla, lo hablábamos el otro día, cómo acercaron el mundo de los gorilas al resto de la sociedad. Y además desde un punto de vista biológico, porque nos enseñaron un montón de cosas sobre los gorilas. Creo que nadie ha sabido nunca más de gorilas que a partir de Gorilas en la niebla. De hecho, yo ese libro todavía lo tengo. Lo encontré hace poco. Entonces quiero decirte que... Pero es una cosa personal, porque si en ese momento mis hijos eligen, ellos elegirían ver África en el Serengeti. Entonces volvemos otra vez, es que depende de cada uno. Yo si tengo que elegir, pues no, pues yo me voy a leer Gorilas en la niebla, voy a aprender un montón, pero yo no me voy a leer el tocho sobre los gorilas, de etología de los gorilas, porque pues a lo mejor me apetece leerme un libro de Dan Brown y no pensar, un libro Clines, ¿sabes? Entonces quiero decirte que yo creo que hay momentos para cada libro.
momentos para cada cosa y personas que eligen cosas distintas. Y ya para terminar, la última pregunta, y esta es un poquito para chinchar. A mí de vez en cuando me gusta chinchar. O todo el rato, vamos. ¿Creéis que existe suficiente comunicación entre escritores, luego lo veremos con ilustradores, pero sobre todo con escritores que hablan de animales cercanos y biólogos y ganaderos que conviven con la realidad? Lo digo por los errores que sistemáticamente se ven desde el punto de vista de la biología o de la agricultura y la ganadería en los libros, ¿o consideráis que son irrelevantes? Es decir, que son asumibles. No hay cercanía, es obvio. Nadie conoce a un biólogo o a un ganadero. Bueno, si lo conoces, pero ahora sí, por supuesto. Pero lo que sí que hay una obligación del escritor es, cuando va a escribir de algo, informarse. Y entonces estamos en la categoría de libros informativos, libros que te hacen aprender. O sea, yo no puedo hablar, has dicho abejas, he estado escribiendo sobre abejas y lo que he hecho ha sido impregnarme de libros, de información que yo he ido consiguiendo. Eso es lo que tienes. O sea, no tienes por qué llevarte bien con no sé quién. El escritor de novela negra no se lleva bien con un ladrón, ni con un asesino, ni con un policía, ni con el jefe de policía de no sé quién. Pero sí que tiene que informarse de qué va a escribir, para que sea verosímil, ¿no? Hombre, mi casa siempre está abierta, pero siempre ha estado abierta para cualquier tipo de persona que se quiera informar sobre el mundo de la ganadería extensiva, ¿no? Que es concretamente la mía. Yo lo dije al principio, lo que no me gustan son los tópicos a veces que se ven reflejados, pero ya has comentado tú muchas veces el por qué se trabajan con esos tópicos de los animales. Y me da igual los salvajes que los domésticos. Yo doy por hecho que siempre os documentáis antes de poneros a escribir, doy por hecho. Pero a veces sí que es verdad que, bueno, la fantasía cada uno se la toma a cuando le atribuyes ciertas características a un animal y no te gustan, bueno, pues es tu problema, ¿no? Si no te gustan. Pero yo lo que siempre he pensado sobre un libro para que lea mi hija es que le transmita en positivo, que le transmita cosas positivas. Mira que a mí, yo convivo con fauna salvaje, pero no me gusta que digan ni que el oso es malo, ni que el lobo es malo y que hay que cargar plomos o cosas así, ¿no? Porque no me gusta. Y eso no lo va a leer mi hija nunca en casa y no quiero que entre ese tipo de literatura negativa en mi casa. Entonces sí que es verdad que, bueno, yo creo que os documentáis bastante bien, pero podéis hacer visitas, ¿eh? Sí. Mira, te llevo al Colmenar, que tengo ahora que hacer revisión de invierno. Te llevo al Colmenar y te enseño. A ver si vemos una abeja reina. No llevan corona, ¿eh? Bueno, yo he trabajado en muchos proyectos de conservación y además hubo una temporada, no sé en qué año fue, en que se puso de moda en que cada proyecto LIFE o cada proyecto de conservación, una especie concreta, se hiciese un cómic. No sé si os habéis fijado los que trabajáis con libros, en los que pues trabajábamos con el proyecto X y entonces de repente se hacía un cómic sobre la especie X. Y lo mismo pasa pues con los cuentos. Recuerdo un cuento que ha acabado, de hecho, 2 veces, lo teníamos repe, porque como yo trabajaba donde trabajaba y pues todo el mundo pensó que era el libro. Y entonces acabó en nuestras manos un libro también un proyecto de FAPAS sobre una osa, no sé si os suena el cuento. Y entonces al final te das cuenta que todos esos libros que hablan de especies concretas con un cuento detrás, en el que al final te hablan un poquito de la biología, un poquito de etología, un muchito de los problemas de conservación y las amenazas de esas especies, que además el 90%, 99% de las veces es culpa nuestra. Entonces es a través de un cuento, pero tiene que haber un proyecto por detrás, con pasta. O sea, si no, como dices tú, un editor probablemente no se ponga a hablar de la osa X o del primilla Y o del pez no sé cuánto o del porque no vende. O sea, un ciprínido. Tú hablas de un ciprínido y que van a escribir sobre un cuento sobre ciprínidos. En fin, un cuento sobre... Claro, entonces quiero decir, o un odonato, el maravilloso mundo, pues no. Pues conozco cuentos en el que salen los odonatos,
si no sabéis, es el grupo de las libélulas, ¿no? Entonces, pues si no hay un proyecto por detrás con pasta, generalmente no se hacen cuentos. Cuentos además en los que al final siempre tienen la anécdota, que es el aprendizaje de la amenaza a la conservación, pues en el caso de los ciprínidos a la contaminación, a las barreras geográficas, a no sé cuántos. Yo quiero decir que yo sí echo de menos que pero yo creo que es que si no hay pasta por detrás, es muy difícil que esos problemas a la conservación se trasladen a la literatura. Dices pasta y tenemos aquí la administración, ¿no? Que hay que darle las gracias por todo esto. No se asusten. Si quieren hacer un libro de ciprínidos o lo que sea, un escritor cobra poco, un ilustrador cobra poco, el impresor cobra poco y luego se hacen libros y se reparten gratuitamente. Igual por 10.000 euros tienes ahí ese libro. Bueno, Parece de pasta, dicen no tanta. Se necesitan ganas de hacer las cosas. pues con esas ganas yo os voy a pedir que con ganas que les demos un aplauso y agradeceros muchísimo pues vuestra apertura y vuestras ganas de compartir.